Luisa Ortega llegó a ocupar uno de los cargos más altos del Estado en Venezuela. Fue fiscal general de la Nación durante casi 10 años y fue el brazo fuerte de la ley del chavismo. Durante ese tiempo, las cárceles se llenaron de presos políticos, más de 400. Entre ellos, ella fue la que mandó a la cárcel a Leopoldo López. Temida, poderosa. Pero algo pasó porque después de callar durante mucho tiempo, esta dama de hierro empezó a criticar en voz alta y hace un año saltó de ese barco y se ha convertido en una de las más feroces opositoras de Maduro y su gente. Tatiana Benza le jaló la lengua. Yo le dije, mire, esto es un juego democrático. Aquí se gana y se pierde. Indudablemente ustedes están perdiendo. Me dijo, yo no voy a abandonar el poder. Yo no voy a, así pierda elecciones, yo voy a seguir aquí. Me lo dijo Maduro. Yo no le respondí absolutamente nada, sino que pensé para mí, dije, yo no puedo seguir hablando con estas personas. Es imposible hablar con ellos. Así recuerda Luisa Ortega una de sus últimas conversaciones con Nicolás Maduro. Su prepotencia y la determinación a aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Eso es una tiranía, eso no es un gobierno. Eso es un grupo de delincuencia organizada, delincuentes organizados que han destruido el país, han destruido la economía del país, han destruido la sociedad. Ustedes deben garantizar la justicia, pero una justicia transparente. Durante mucho tiempo, Luisa Ortega también formó parte de ese régimen. Fue la implacable fiscal general que hacía cumplir su ley y hasta llegó a negar que hubiera presos políticos. ¿Y existen o no presos políticos en Venezuela, señora fiscal? No, no existen presos políticos, porque los presos políticos son presos por sus ideas. Fue en 2014 cuando le preguntaron por el popular opositor Leopoldo López. En el caso de Venezuela, las personas que están privadas de libertad es por delitos comunes. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y por qué se volteó la arepa. Para sorpresa de muchos, Luisa Ortega empezó a criticar abiertamente la corrupción y los abusos a los derechos fundamentales por parte del gobierno. Siendo fiscal general en Venezuela, el Poder Judicial y el Ejecutivo tenían como una cofradía, una componenda, pero para el mal, para afectar a los ciudadanos, para perseguir a los ciudadanos. Se convirtió en una paria para el régimen. Yo nunca me imaginé una traición tan grande como esta, nunca me la imaginé. Acusada de alta traición, aislada y finalmente apartada del cargo de fiscal general que ocupó durante casi 10 años. Que sea removida de manera inmediata de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz. Yo desconozco esa remoción. Luisa Ortega comprendió que tarde o temprano le tocaría salir de Venezuela, pero antes de hacerlo, se dedicó a guardar información y a sacarla a escondidas del país. Como los conozco, yo sabía que ellos eran capaces de hacer cualquier cosa. Sabía que esto me podía venir. Yo comencé a preparar mi salida incluso, tomando elementos probatorios, digitalizando alguna información, guardándola fuera de Venezuela. Tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas. Esa información es hoy su as bajo la manga. Folios y más folios donde asegura están las pruebas de los sobornos millonarios, de los lazos del gobierno con el narcotráfico y de las violaciones a los derechos humanos. ¿Le queda mucho por sacar de pruebas de todo ese material que sacó? Claro. Y mira, y yo creo que lo mejor que hice fue eso, dosificar las evidencias que tengo. Okay. Porque imagínate que todas las hubiese mostrado en un solo momento. El gobierno de Venezuela está siendo desconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Luisa Ortega se guarda los detalles, juega con el misterio. Hace un año escapó de Venezuela a bordo de una lancha con su esposo, otro renegado del régimen y un puñado de fieles. Llegó hasta la isla de Aruba y ahí a Colombia en un avión privado. Mis hijos están en Miami, mis sobrinos, algunos en Hamburgo, en Argentina, otros aquí en Colombia. Eso es muy duro, muy dramático y doloroso. Esta es la tragedia que viven todos los venezolanos, no es el caso mío, es el caso de millones de venezolanos. Ella se instaló en Bogotá, es su base de operaciones, aunque viaja mucho.
Cuenta con custodios y un dispositivo de seguridad y siente que sus enemigos no están lejos. Siempre hay temores, sobre todo porque recientemente trataron de secuestrar a uno de mis asistentes. Presumimos que está relacionado con Venezuela, la policía política de Venezuela. A pesar de todo, a sus 60 años se la ve bien, cambiada, radiante. Luisa Ortega es una verdadera dama de hierro, llena de incógnitas y contradicciones. Es quizás la chavista de más alto nivel que rompió con el régimen. Yo no voté por Nicolás Maduro, ni mi familia votó por Nicolás Maduro. Nosotros sabíamos que si ganaba Nicolás Maduro iba a pasar esto. Pero se demoró muchos años en criticar a Maduro públicamente. Todo el país está en ruinas. Un gobierno que es un desgobierno. Doctora Luisa Ortega, por favor, su opinión. Con Hugo Chávez es otra cosa. Hasta hoy lo sigue admirando a él y a su proyecto. Siempre me gustó las propuestas que él inicialmente hizo al país. Desde que lo oí, se mostraba como un hombre humanista, nacionalista. ¿Tú sabes qué quieren con esto? Esconder las pruebas. Luisa Ortega se graduó de abogada, fue profesora de Derecho y consultora jurídica. En 2002 entró al Ministerio Público, la Fiscalía en Venezuela. Fue escalando hasta que en 2007, con Hugo Chávez como presidente, fue nombrada fiscal general. ¿Cómo fue su relación en esos años de Hugo Chávez? De mucho respeto. Un hombre que respetaba e incluso opiniones que yo le daba en torno a lo que estaba ocurriendo en el país eran consideradas, eran tomadas en cuenta. Desde el principio se perfiló como una aliada del gobierno, o al menos esa fue la imagen que se ganó. Ahora reconoce que ya bajo el gobierno de Chávez empezaron los abusos y los atropellos. A finales del gobierno de Hugo Chávez ya esto había comenzado, pero con Maduro se consolidó. Indudablemente que no sé si fue producto de su enfermedad, no te sabría decir, porque yo nunca participé del Ejecutivo, nunca me consultaban a mí las decisiones del Ejecutivo, claro, no tenían por qué consultármelas tampoco, pero ya se venía asomando muchas irregularidades. La muerte de Hugo Chávez, anunciada oficialmente en marzo del 2013, fue un duro golpe para Luisa Ortega. Solidarizarme con los sentimientos que los embarga por la desaparición física del líder, del humanista, del hombre de patria, el presidente de la República, comandante Hugo Chávez. Hoy confiesa sus dudas sobre si en verdad falleció en aquella fecha o fue un montaje. En medio de todo, ella decidió seguir adelante. A partir de este momento queda usted investida como fiscal general de la República. Volvió a jurar el cargo de fiscal general para un segundo mandato, esta vez con Nicolás Maduro como presidente. Y yo decido participar nuevamente en el concurso para optar al cargo de fiscal, porque yo tenía que denunciar y enfrentar toda esa situación. Pero muchos no le perdonan su postura ante los excesos del gobierno de Maduro. Se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública. Ella fue la encargada de presentar los cargos contra Leopoldo López, por los que más tarde el opositor fue condenado a 13 años y 9 meses de cárcel. ¿Usted piensa que Leopoldo López tendría que haber ido preso? Yo creo que de pronto muchas personas tienen muchos procesos penales, pero perfectamente pudieron haberse adelantado su proceso en libertad, incluyendo a Leopoldo López. Leopoldo López pudo perfectamente ser procesado en libertad. Es una polémica de la que no logra escapar. Luisa Ortega intenta dar explicaciones, argumenta que no era la fiscal a cargo del caso. Tú sabes que los fiscales son autónomos e independientes en su investigación. ¿Usted siente que como fiscal general en esa época pudo haber hecho más para la liberación de Leopoldo y de otros presos considerados políticos? Es que no es lo que pude haber hecho o no, sencillamente lo que ocurrió. O sea, yo me desarrollé como lo que me atribuía la Constitución, la fiscal general. Tardó demasiado en alzar la voz. Dice que hizo muchos cuestionamientos en interno. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con Nicolás Maduro, por ejemplo, frente a frente, en decirle por qué están pasando estas detenciones? Claro, no solamente eso. Le dije
que era un violador de los derechos humanos. ¿Y qué le respondían? No, me decía que no, que eso no era así. En marzo de 2017 rompió abiertamente con el régimen. ¿Qué pueden hacer? O sea, a mí no me van a detener, no tengo miedo, no temo. Empezó a decir en voz alta todo lo que hasta entonces había callado, a ventilar los trapitos sucios. Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro. La primera dama. Cilia Flores manda más que Nicolás Maduro en Venezuela. Tarek El Aissami, los Rodríguez, ellos mandan más que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es la marioneta de ellos. Tiene mucho más para contar. Por ejemplo, sobre los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht al gobierno venezolano. Y hasta da cifras concretas. Por supuesto, Nicolás Maduro recibió 35 millones en una segunda etapa y en una primera etapa recibió 8 millones. Diosdado Cabello, 100 millones. ¿También tiene pruebas de sobornos de Odebrecht en otros países de la región? Sí, pero yo no profundizo en esas investigaciones porque a mí me interesa el tema de Venezuela. ¿Cuántos secretos guarda? Solo ella lo sabe. En este año en el exilio, Luisa Ortega se ha dedicado a denunciar al régimen. Presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelación. Y otra por corrupción ante el Tribunal de Jueces Venezolanos refugiados en Colombia. Colabora con fiscalías de varios países, en otros casos, como la corrupción en la venta de alimentos. Maduro generó las condiciones de precariedad de alimentos para él meterse en el negocio de los alimentos. Y aún conservo también muy buena relación, claro, contigo, con actores del gobierno. Después de tantos años en el corazón del régimen, hoy atraviesa el desierto de la oposición. Yo le digo, pero pronúnciate, di algo, no, para que me hagan lo que te hicieron a ti. Ahora la gente tiene miedo. Pero Luisa Ortega no piensa dar marcha atrás. Tiene la cabeza puesta en lo que vendrá cuando este régimen finalmente caiga. ¿Y cómo va a terminar ese gobierno? Mal. Todos ellos van a terminar muy mal, lamentablemente. Al menos ella se salvó a tiempo de ese catastrófico final que pronostica. Maduro cae, la fiesta que va a haber en Venezuela va a ser enorme. Luisa Ortega logró convertir su caída en una redención y tal vez estar del buen lado de la historia a la hora de rendir cuentas.